Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Somos del grupo número 8 de la materia de Introducción a la Economía. Estamos participando en el proyecto de innovación a la economía. Traemos esta video colaboración o este video Zoom con temática estilo podcast, más que todo, con el tema oferta, demanda y poder. Estamos acompañados del ingeniero Fabricio Acuña el día de hoy, gerente de la empresa Supermarcas ubicada en la ciudad de Ambato. Vamos a batallar temas como los que son oferta, demanda, los factores sociales, los factores económicos, entre otros. Y más que todo, tener un enriquecimiento de parte de la persona, en este caso un empresario como lo es Fabricio. Para iniciar, vamos a hacer una pequeña introducción presentando a nuestro entrevistado. ¿Quién es Fabricio? Fabricio es un ex estudiante de la Universidad Técnica de la ciudad de Ambato, ingeniero en administración de empresas, formado en el sector comercial con una experiencia con más de 30 años en lo que es el comercio. Su empresa tiene exactamente, para ser exactos, 30 años realizando ventas al por mayor y menor de calzado. Es un experto prácticamente en el tema comercial y por eso es el día de hoy nuestro invitado. Mucho gusto, Fabricio. Para darle inicio a este video podcast, quiero que me dé a entender qué entiende usted por oferta, demanda y poder. Antes de seguir, les he de pedir a cada una de las personas que me van a preguntar que se refieran a mí como Fabricio, no como ingeniero, no como nada. Mi nombre es Fabricio tal cual. Entonces, bueno, el mercado se autorregula. Teóricamente así es. El mercado en teoría se autorregula. Pero tomemos en cuenta que el mercado siempre puede ser influenciable e influenciado por alguna cuestión y no siempre es natural esa situación. Por ejemplo, tomemos en cuenta el último conflicto que hubo a nivel mundial de esta guerra con Medio Oriente de parte de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucedió? Que artificialmente por esta cuestión de la guerra, hubo gente que ganó mucho dinero porque tenía información privilegiada. Antes que cualquier otra persona en el mundo se llegue a enterar de que iba a darse un conflicto armado, compraron petróleo. Y gracias a esa compra de petróleo, se pudo ganar dinero. Entonces, esa es una forma de aventajarse en el mercado. Ya no estamos hablando de una autorregulación natural. Distinto es cuando 2, 3, 4, 5 N empresas comenzamos a ofertar el mismo producto o algo muy similar. Entonces, se puede establecer que gracias a esa oferta que ha habido en el mercado hay una regulación del mismo. O cuando hay un apetito de demanda del mercado que sea natural, entonces hay una autorregulación, tanto de la oferta como de la demanda, que influye básicamente en el precio. El precio es el que va a mandar. Si yo en el mercado tengo demasiada oferta de un producto, por ejemplo, si oferto en demasía papas, ese producto va a comenzar a bajar. Si yo comienzo a demandar del mercado naranjas, fuera de temporada de naranjas, ese precio igual va a tender a subir. Entonces hay que ver las estacionalidades propias del mercado, que sean naturales, y uno puede prever eso y en algún momento ajustar las cosas para que haya una tendencia ya calculada a la autorregulación. Hasta ahí lo que les puedo aportar. ¿Necesitan que abunde en alguna otra parte? Sí, Fabricio, yo tengo, o sea, mi pregunta sería si nos podría ayudar con un ejemplo de su persona tal vez de la cual, sobre el tema, o bueno, sobre la respuesta que usted nos mencionaba, que haya vivido en persona o lo haya visto de alguna empresa, o bueno, sería eso. Verás, mi estimado Zaire David, ¿qué sucede? En un ejemplo práctico mío. Yo he atendido y sigo atendiendo lo que es temporada escolar. Entonces, en la temporada escolar de la sierra, se demandan ciertos productos propios de la temporada escolar, lo que nosotros vamos a necesitar para ir a clases. Entonces, ¿qué tenemos como demanda? Textos, artículos de, llámense, esferos, cuadernos, mochilas, zapatos, uniformes. Eso es lo que se demanda principalmente en temporada escolar. Yo soy un actor desde hace más de 30 años en el mercado, en el momento de la demanda y de la oferta de zapato, por ejemplo. Entonces, nosotros ya tenemos calculada una curva de demanda para el zapato escolar de cuero negro. Pero se ha dado momentos en que por alguna situación el cuero, por ejemplo, para hacer los zapatos está muy limitado en su producción. Entonces esto hace que hacía que la oferta de parte de los productores del zapato de cuero negro sea menor. Y eso impactaba directamente en el precio para que el precio suba. Y el consumidor tiene que comprar y pagar casi al precio que el mercado le imponga. Entonces, ahí uno tiene que aprovechar los momentos
y también ser racional, comprometido socialmente con lo que debe y hasta dónde puede aprovechar como empresario y como comerciante. Igual, ya no para mi caso, pero ustedes habrán notado que hay momentos en que el gobierno interviene. Entonces dice, hay una demanda, por ejemplo, de arroz. Esto es muy usual en los bienes de primera necesidad. Dice, el arroz, hay una demanda muy alta de arroz y en el momento no tenemos arroz, hay que importar. Entonces, hasta que llegue la importación, el gobierno va a regular el precio del arroz. Una vez que llegue el arroz, entonces el gobierno comienza a soltar ese freno que había puesto en el mercado para que el especulador no gane demasiado dinero y se regula solo el mercado por la cuestión de la oferta que llegó más arroz importado del que podíamos tener aquí. Me comentas si he sido claro, si necesitas que te abunde en alguna parte. No, sí, muy claro, la verdad, esas frases no me sabía. Gracias. Sí, yo tengo otra pregunta. En este caso, ¿cuándo hay que meter al Estado para que ponga orden en este caso? Porque me imagino, cuando hay esta demanda, suben los precios y no tienen un orden, o sea, no hay un control. Verás, Kenia, vos estás tocando un punto fundamental. La teoría de libertad de mercado, el libre mercado te dice, el Estado tiene que intervenir lo menos posible en la regulación de precios, lo menos posible. Entonces, cuando estamos en una economía libre de oferta y demanda, el gobierno no tendría que intervenir, en teoría. Pero ahí viene la responsabilidad social del Estado, porque el Estado está hecho para que todos tengamos un tratamiento justo, equilibrado. Entonces, cuando el Estado vea la necesidad de intervenir para que los derechos de los seres humanos que conformamos ese Estado no sea atropellado, es necesario que intervenga. Entonces vos tienes los dos escenarios, ¿no? El uno en el que te dice el Estado tiene que intervenir lo menos posible. Y el otro en el que te dice la responsabilidad del Estado es ir regulando las cosas según se vayan presentando. Pero hay una máxima también que dice en el equilibrio está la fuerza. Entonces, el Estado debe estar dirigido por gente básicamente equilibrada emocionalmente, intelectualmente, para que sepa cuándo es fundamental y necesario que el Estado intervenga para que regule los precios. Porque caso contrario, los seres humanos seríamos atropellados. Entonces, mucho depende del criterio del gobernante. Me comentas si necesitas alguna aclaración extra. Súper claro, gracias. Sí, claro, entonces todos estamos claros con el primer bloque, ¿no? Vamos a continuar con el segundo bloque, que en este caso vamos a hablar de los temas en factores sociales, porque todo es números, pero a la vez hay cosas que se están ignorando. Por favor, Cecilia. ¿Cómo distorsiona la desigualdad social la famosa demanda efectiva? ¿Nos puede ayudar contestando la pregunta Mauricio? Me gusta. Por favor, ¿qué están topando ustedes los factores sociales? Y para esto es imprescindible que nosotros precisemos qué son los factores sociales de la economía. Y hay que entender que son variables, como la variable demográfica, variables culturales, que en algún momento llegan a modular, a moldear el comportamiento de los mercados. Entonces, en cuanto a esto de la variable demográfica, por ejemplo, una cuestión que nosotros estamos sintiendo muy fuerte en mi empresa, en lo que es la provisión de zapato escolar para niños. Antiguamente, nos preparábamos con mucha fuerza para la temporada escolar de la sierra. Pero resulta que ahora ha habido un descenso en el índice de nacimientos que está pegando muy fuerte al Ecuador. Hemos caído aproximadamente con un 9% en la tasa de natalidad. Entonces, eso significa que anteriormente, hasta hace unos 3, 4 años, teníamos 100 nacidos vivos registrados en el Ecuador y ahora aparecen 91. Entonces, yo tengo como empresario de comercialización de calzado que darme cuenta de aquello y prever aquello para que yo esté acorde a la demanda que va a existir. Si hay menos nacimientos de niños, eso significa que voy a tener menos estudiantes que demanden zapato escolar negro. Entonces, yo no puedo simplemente seguir produciendo o comprando y vendiendo la misma cantidad de ese tipo de artículo que antes lo hacía. Antes estoy hablando hace 2 o 3 años nada más. Ahora tengo que prever un descenso, una contracción en la demanda de ese producto. Igual les va a pegar a la gente que, por ejemplo, tiene como negocio principal la educación. Llámese escuelas, colegios y universidades. Las universidades pronto van a comenzar a sentir esta tasa de descenso en la natalidad y va a significar que no va a haber la misma cantidad de estudiantes que vayan a matricularse para recibir instrucción. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Tienen que comenzar a inteligenciarse para recapacitar
Al recapacitar quiero decir volver a actualizar conocimientos a gente que como ustedes ya muy pronto van a ser profesionales. ¿Qué tiempo son las Van a salas de Zoom, Lisa? necesitar estar capacitados, actualizados en sus conocimientos. Y tenemos, no solamente las universidades, sino todas las empresas, que ser creativos, porque una de las características del mercado es que es cambiante, como toda la vida, porque el mercado está constituido básicamente por seres humanos. Y la constante general del ser humano es cambiar, siempre. Entonces, uno tiene que estar en sintonía con estos factores. Hemos hablado del factor demográfico, factores culturales también. Las personas cambiamos, gracias a nuestra cultura y a lo que vamos adquiriendo, ciertos hábitos de consumo. Como por ejemplo, ahora ya no hay el mismo apetito por las máquinas de escribir que sus padres o sus abuelos y sus bisabuelos utilizaron. Ahora necesitamos computadoras e impresoras. Entonces, la costumbre va cambiando, la tecnología nos va haciendo cambiar también. ¿He sido claro? ¿Necesitas que apunte hacia algún lado en específico? Pues está claro, bastante claro. Yo tengo una pregunta. No, hablaba sobre la educación y eso que influye, o sea, en la oferta y demanda. O sea, también juegan un papel importante factores como la salud, vivienda, en la oferta y demanda. Te escuché, David, entrecortado. Por favor, me dices si he entendido bien. Me preguntabas si hay otro tipo de factores que influencian, ¿no? Dentro de la demanda y dentro de la oferta también. ¿He entendido correctamente? Bueno, sí, o sea, sería el mismo, o sea, también existen, o sea, la misma, ¿cómo decir? La misma. Yo que por ahí. Lo mismo que sucede en la educación, se trata, o sea, lo mismo que sucede en la educación también sucede en factores de la salud y la vivienda y así. David, todo lo que vos necesites como ser humano, todo, está en el mercado. Todo, incluso el afecto, incluso la compañía está en el mercado. Porque hablemos, por ejemplo, de situación de afecto. Si yo necesito sentirme acogido, voy a un club social, parte del mercado. La salud necesita de parte de médicos profesionales de la salud, sea de salud como médicos, sea, por ejemplo, si necesitamos ver nuestra sonrisa mucho más armónica, bonita, que impacte, vamos ante un dentista, que sepa cómo poner nuestros dientes más alineados. Si nosotros necesitamos de estar estéticamente mejor y resulta que yo tengo un sobrepeso, voy a buscar un médico también para eso. Pero si nos vamos hacia otro eje, por ejemplo, si yo necesito acondicionarme físicamente y para eso necesito que alguien me entrene con equipo y con conocimiento, voy a un gimnasio y contrato un entrenador que me pueda estar entrenando y me ayude a ser mejor. Si necesito, por ejemplo, uno de los mercados más apetitosos son los de la belleza. Todos queremos ser bellos. Por eso incluso el tipo de corte de cabello que utilizamos. No se diga en el caso de las damas, que en la cultura en la cultura occidental como la nuestra, todas las chicas se maquillan. Entonces buscan atraer, estar hermosas para su satisfacción y también para ser acogidas por todas las personas que estamos alrededor de ellas. Entonces ahí, por ejemplo, en el último ejemplo, he topado un factor que es cultural, porque si tratas de hacer lo mismo, por ejemplo, vender maquillajes en Medio Oriente, donde las chicas utilizan un velo que solamente les permite ser vistas en sus ojitos, entonces, ¿qué mercado vas a tener de belleza ahí? Va a ser sumamente restringido. Pero si lo mismo tratas de vender aquí, entonces tenemos otro tipo de mercados, pues, ¿no? Entonces, todo lo que el ser humano necesita, todo lo que vos necesitas, en tu cuerpo, en tu aspecto, incluso en el aspecto espiritual, des en cuenta cuántas sectas aparecen, cuántas religiones van apareciendo para satisfacer la cuestión espiritual propia del ser humano. Entonces, el mercado es infinito, por eso. Solamente depende de nuestra creatividad para poder aprovechar la necesidad insatisfecha, satisfacerla y a través de eso ganar dinero. ¿Cómo se hace eso? A través de la observación, de la intuición, de la experiencia y de la técnica que nos dé el estudio. Me dicen si necesitan que ahonde en esta cuestión. Está muy claro y conciso. Listo, chicos, entonces vamos a avanzar con el bloque 3. Como tema del bloque 3 es especulación, poder y precios. Para el entrevistador 1 y el entrevistador 3, por. Entonces, para seguir, especulación, poder y precios. Por eso, en este tema de aquí, en base a su experiencia, ¿los precios en realidad suben por una escasez real o tal vez es avaricia organizada? En instante nosotros ya habíamos conversado de cómo puedes regular la oferta y la demanda, incluso artificialmente, ¿no? Entonces, la cuestión del comercio es casi tan antigua como el hombre. Casi tan antigua como el hombre. Porque el ser humano ha visto siempre las necesidades que han existido y al principio hubo el trueque. Luego del trueque ya se creó el hecho de poder pagarnos con ciertos elementos que eran escasos, como por ejemplo la sal. De ahí viene la palabra salario, porque nos pagaban con sal. Luego el ser humano descubrió lo valioso que son los metales, como el oro, como la plata. Y por eso nosotros hasta ahora decimos plata.
necesito plata. Y eso básicamente viene de una gran explotación de este material que se dio aquí cerquita en Bolivia. Bolivia, en la época de la colonia, abasteció de este material precioso a todo el mundo. Y eso implicó que haya un desarrollo de toda América Latina de forma muy fuerte económicamente en la época de la colonia. Y nos quedamos con esa situación de decir que hay hasta ahora la necesidad o la oferta de plata. Pero en cuanto a la especulación siempre va a haber. Cuando el mercado se ve sobrepasado por la demanda, se ve abocado a la especulación. Y ahí ya conversamos de que hay actores como por ejemplo el Estado que tiene que intervenir y regular los precios. También cuando en el caso de la oferta hay una oferta que sobrepasa la demanda, los precios comienzan a caer. Y ahí lo único que se tiene que hacer es aguantar el golpe o diferenciarse, dar un plus para uno ser totalmente apetecido en el mercado. Entonces, hay una manera de especulación propia del mercado y hay una manera artificial de crear el apetito o la demanda en él. Esto se ve mucho en la cuestión de bienes que se transan a nivel internacional. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta que el precio del oro comenzó a subir estrepitosamente en el último semestre por efectos de la guerra que se dio, la última guerra internacional en la que estuvo inmiscuido Estados Unidos, y los petrodólares comenzaron a tambalear. Entonces los mercados se fueron a refugiar en oro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Rusia, la Unión Soviética ya no la tenemos desde hace varios años. En este caso, Rusia dejó de pagar en petrodólares. Rusia comenzó a pagar el petróleo que necesitaba por medio de oro. Entonces, eso hizo que el oro a nivel internacional, y no se diga en el Ecuador, suba. Lo mismo de parte de China, lo mismo de parte de otros países que necesitan petróleo. Simplemente a sus proveedores les comenzaron a decir, ya no te pago en dólares, te pago en oro. ¿Y quién no quiere tenerlo? Entonces, se comenzaron a transar los papeles de oro, porque el oro no es que uno va a agarrar una fundita de oro a pagar, sino que eso se transa por medio de documentos fiduciarios. Entonces, se compra el documento fiduciario por 20, 30 kilos de oro y se le cancela al proveedor. Entonces, los países comenzaron, sobre todo Rusia, sobre todo China, a transar en oro. Y esto ha hecho hasta ahora que el precio del oro esté alto. Recordemos que el dólar no tiene sustento en oro desde los años 1970, ¿no? Ellos destruyeron el patrón oro a nivel mundial. Ellos se sustentan básicamente por la transabilidad que hay necesaria o era necesaria hasta hace par de años que se transe todo en dólares. Por eso es lo que el dólar fue una moneda tan dura a nivel internacional y tan apetecida. Porque todo lo que es petróleo teníamos la obligación de transar en dólares. El momento en que un país se rehusaba a transar en dólares estaba cercado con las fuerzas militares de los Estados Unidos y era combinado sí o sí a transar con dólares para la compra básicamente de petróleo. ¿He sido claro o necesitan alguna otra puntualización? Bueno, en este caso sería como un consejo más que nada. ¿Qué nos aconsejaría usted? ¿Deberíamos dejar de creer sobre la oferta-demanda si queremos entender el mundo real o cómo podríamos hacer en este caso? Por favor, ¿me repites? ¿Dejar de creer, dijiste? ¿Dejar de creer, dijiste, Kenia? Sí, o sea, y porque viéndolo bien, o sea, y más o menos sacando conclusiones, claro que la oferta y demanda en sí en todo el mundo es muy buena, pero en los estudios todo parece perfecto, pero en la vida real es otra cosa, si lo aplicas. Kenia, vos estudias administración. Y el administrador, al igual que el economista, el ser humano que esté estudiando ciencias económicas, entiende que el estar inmiscuidos básicamente en la influencia del mercado, esto hace que sea un cambio constante. Yo no le vería como un dejar de creer en, porque estaríamos hablando de un dogma. ¿Qué es la creencia? La creencia es tener fe en algo. Pero mi experiencia y la técnica también dice que el estudio del mercado es algo absolutamente real. O sea, puedes medir, puedes dimensionar y puedes ver cuáles han sido las fluctuaciones de determinadas ofertas y demandas que se hayan dado en el mercado, muy puntualmente. Entonces, si algo es sujeto de medición, de verificación, ya no estamos hablando de creencia, porque no es una fe, no es un dogma, es una realidad. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es entender, y ahí viene el estudio administrativo, el estudio económico, la aplicación de variables, y más que todo la utilización de herramientas como por ejemplo la econometría, que nos permite a través del manejo de variables
saber qué puede suceder si A o B variable cambia, si A o B variable sube o baja. ¿Qué va a suceder con ese mercado? El ser humano ya se ha ocupado de eso. Y para entender, para determinar lo que puede suceder, se estudia la prognosis, tanto en la administración como en la economía. O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo más probable que puede suceder? Y ahí viene el estudio estadístico, porque dentro de estadística ustedes van a ver las probabilidades. Y en las probabilidades tenemos que irnos hacia las tendencias más duras para utilizar esas tendencias más duras, más fuertes, más influenciables dentro del mercado. Y a través de eso poder prever lo que vaya o no vaya a suceder. Ahora. No, determinó la sesión. Isaac. Y él nos dijo, no se puede dar un consejo porque algo es una realidad, es algo que está en nuestro día a día, que prácticamente, de cierta forma, siempre vamos a necesitar algo, o sea, siempre vamos a demandar de algo, tanto de un producto, de un servicio, que va a ser fundamental para nuestra vida o para nuestro día a día. Más a eso, esta parte de aquí ya es prácticamente la final. Estamos en el punto 4, en el bloque número 4, donde nosotros vamos a recabar un poco de lo que hemos entendido con su participación en este podcast. Entonces, ahí sí, ayúdame, Silvia, por favor. Ya, bueno, digamos que nos habló durante que la tasa de natalidad ha bajado bastante y eso afecta bastante a los comerciantes como también a los demandantes que tienen bajo presupuesto, ya no tienen bastantes demandantes para que compren sus productos como empresarios, entonces tienen que se adaptan a la realidad que son ahora que son más mayores. Usted como tiene empresa de zapatos, como nos comentó, entonces adapta su realidad a cómo es ahora Quería pedirles un consejo, o sea, digamos, como dijo que su empresa es bastante demandante, entonces nos dice que Okay. Bueno, yo creo que lo que trata de decir Kenia es más que todo que al usted manejar una empresa con bastante demanda en un cierto lapso de tiempo en específico, que nos comentaba es temporada escolar, que esto es prácticamente agosto. Cada agosto usted tiene una demanda alta en calzado escolar, pero al usted hacernos notar la tasa baja de natalidad que nosotros hemos estado teniendo aquí en el país prácticamente estos 2 últimos años, usted como empresario ha decidido bajarle a su oferta prácticamente, comprar menos cantidad. ¿Estoy siendo correcto en lo que estoy tratando de decir o me estoy equivocando? Esto es preciso. Y a la Cecilia le entendí bastante bien la idea. Vean, chicos, ustedes están metidos en una profesión de ciencia económica que es extremadamente hermosa. Van a ir descubriendo las herramientas técnicas que nos dan las universidades del conocimiento humano. Como les decía, por ejemplo, la ciencia de la econometría es una cuestión hermosa. El apoyo de la estadística es básico para hacer empresa. Yo no consigo un empresario que no conozca de estadística, por lo menos de estadística básica, matemática financiera, derecho, economía misma, la historia económica. En definitiva, mientras uno más sabe, más herramientas tiene para poder enfrentar la vida. Tomemos en cuenta que ahora estamos viviendo una época donde la información nos sobrepasa. La gente como yo que tenemos canas, tuvimos que vernos en otras realidades, donde el libro y el conocimiento de las personas mayores eran básicamente lo que mandaban. Hoy tenemos el Internet. Y yo les hablaba hace un instante sobre la cuestión de las universidades. Las universidades se ven ahora enfrentadas a que los seres humanos, de aquí a poquito, los seres humanos ya no van a comenzar a querer ir a las universidades, porque el conocimiento está en un teléfono, en un computador, y es cuestión de disciplina y de querer hacerlo. Y uno se apropia del conocimiento tutti, sin necesidad de la intervención ya del docente que se desenvolvía en un aula. Ustedes mismos están enfrentando el hecho de tener capacitaciones virtuales. Y ahora me voy a centrar en la pregunta. En definitiva, ¿qué tiene que hacer un empresario? Un empresario tiene que tener las agallas suficientes para entender que el mercado es absoluta y totalmente cambiante. Lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, bajo esa premisa, el empresario siempre estará sujeto a cosas y a situaciones que no tenía previstas. Y eso es lo rico de hacer empresa. Porque de lo contrario sería profundamente aburrido, monótono, quien acoge el hecho de desenvolverse en una ciencia económica o de hacer empresa. Debe estar consciente que está abocado a desenvolverse en un mundo volátil, incierto, cambiante. Entonces, ¿cómo uno puede sobrevivir en ese mare magnum de situaciones que le suceden, bien sea por cuestión propia o por cuestiones externas? A base, primero, de la tranquilidad. Y segundo, de saber de que uno es capaz de vencer lo que se nos ponga al frente. El empresario tiene eso sí o sí como alma. Verse enfrentado siempre a cualquier situación y avasallar lo que se le ponga enfrente. Lo tercero, estar consciente que uno tiene el conocimiento suficiente y ustedes están preparando para eso.
Lo cuarto, la observación. Uno tiene que ser totalmente hecho a observar. Y lo último, el empresario que piensa que hace empresa por sí solo está equivocado y abocado a desaparecer. El equipo humano que está junto a uno es quien realmente le ayuda a salir adelante. Y dentro de ese grupo humano, uno tiene siempre que buscar estar alrededor, ayudado por gente que sepa más que uno y que tenga mayor experiencia que uno, que sea más inteligente que uno. Lo que el empresario hace es ser un buen batuta, saber cuándo debe entrar tal o cual actor, tal o cual idea y desarrollarla y saber cómo hacerlo. Eso es lo que le da a uno, al menos, el hecho de poder sobrevivir en el mercado. Listo, Fabricio, muchas gracias. Y yo también quisiera pedirle que nos dé, más que un consejo, alguna frase, algún refrán que usted haya sacado de algún libro de las ciencias económicas, que nos recomiende algo para leer, algo tal vez para nosotros también formarnos como lo estamos haciendo justamente en este momento, porque es grata prácticamente su enseñanza en este momento en este video Zoom, y su participación, más que todo, nos llena y nos conforta mucho tener una persona como usted en esta entrevista. Gracias. Verás, yo tengo dos principios que los he hecho principios de vida. El primero es un consejo de quien me formó como empresario, que fue mi abuela. Mi abuela era una mujer que para su época estaba adelantada. Y ella me decía siempre, como conocimiento de vida, hay que aprender a sacarle punta a la bola. O sea, tienes que ser tan creativo y tan arrojado de poder hacer o sacar una puntita como esta de algo que sea redondo. Y hay otro máximo que viene del estoicismo, básicamente, y que yo lo utilizo en mi vida también. Dice que cuando el camino se pone agreste, intransitable, uno tiene que ser tan avasallador que el obstáculo se convierte en el camino. ¿Qué les puedo sugerir que como lectura tengan? Es la lectura de los clásicos, básicamente del estoicismo. El ser humano, a través de la observación y de la experiencia de vida, voy viendo que sí o sí sigue tendiendo con la edad, con la experiencia y con la ruda que es la vida, a formar un carácter estoico en el ser humano. Acercarse al estoicismo, leerlo, disfrutarlo, entenderlo y asimilarlo. Es no consejo, mi visión de la vida. Listo, Fabricio, muchas gracias. Creo que de todos tenemos un agradecimiento total por ustedes darnos el tiempo prácticamente para realizar esta actividad. Más que todo, grato por darnos una perspectiva distinta, una realidad distinta de un punto de un empresario que está pasando justamente por algo que tiene que ver con el tema de oferta y demanda. Entonces, quedamos todo mi grupo muy agradecido. Tenemos un agradecimiento total por ustedes darnos el tiempo prácticamente. Un gusto, chicos. Yo también fui estudiante. Y en algún momento estuve del otro lado de la pantalla. En ese entonces no había pantallas. Pero sé lo que están pasando. Hemos tenido estas caídas del sistema y entiendo. Y disfruto al igual que ustedes. Porque nunca he dejado de ser estudiante. Y luego tuve la oportunidad de ser docente universitario por años. Y es algo hermoso poder compartir la experiencia con la juventud. Un abrazo. Sí, agradecerle por su tiempo aquí en el podcast que estamos realizando para una actividad. Y gracias por esos consejos que nos ayudan bastante. Muchas gracias.